quiero comentarte el octavo vídeo para la construcción de este comprador de lámparas clónico del de Maimó. Pero primero quiero que veas esta diapositiva y enlaza con lo que alguien dijo cuando hacíamos aquellos conmutadores para medir la tensión de los filamentos. Pues eso es demasiado para mí. Yo no diría que es demasiado para nadie, pero que a lo mejor no es suficientemente práctico y a mí me ha dado pues bastante trabajo. Y te voy a decir por qué me dio trabajo lo que me ha acontecido. Lo ideal es que cuando hay que hacer una medida distinta a la que está programada, es decir, yo lo programo para que funcione como IMO. Si quiero hacer que vaya a medir filamentos, bueno, pues un solo interruptor. Pero como yo no tenía un solo interruptor, usé dos interruptores. Uno que era dos posiciones, tres circuitos y otro que era dos posiciones, un circuito. Entonces, la combinación que tiene que ser cuando voy a medir tensión de filamentos es que el conmutador, digamos, que da paso a los 150 voltios alternos que va a la placa, ese esté abierto. Pero en estas combinaciones que yo tengo que hacer en un momento determinado estaba dado. ¿Y qué sucedió? Pues puedes ir viendo siguiendo la línea morada. Tengo 150 voltios que me pasan por una resistencia de 250 y después pasan por el zoom del aparato, que lo tenía en 1 miliamperio, que era el de 184 ohmios, para ir y buscar nuevamente la masa a través de lo que es la masa que va a los filamentos. Conclusión, 150 voltios metido a una resistencia de 250 y a otra de 184. La de 250, como era de 2 vatios, aguantó más o menos, aunque se calentó. La de 180 del Zoom, bueno, se quedó nada, negra, no valía ya para nada. Entonces, por eso, quizá diría, o lo haces bien o no lo haces, porque a partir de este momento, yo no sé por qué, por supuesto cambié la resistencia del Zoom, pero me salieron una serie de problemas alrededor de todo ese conjunto que tengo para hacer Maimó, medidas de distintos rangos de amperios y de voltios, que me llevó barbaridad de tiempo hasta que lo volví a poner otra vez todo en marcha. E incluso te diría que estos conmutadores circulares que tengo, que yo creo que son chinos, a veces fallaba hasta el contacto, con lo cual ya me daba situaciones pintorescas, situaciones que no era capaz de comprender lo que estaba pasando. Conclusión de todo ello, que quizá el hecho de medir voltajes, que yo ya digo, lo he hecho, no sea, digamos, el esfuerzo, no compensa el resultado obtenido. Te lo digo como una observación. Bien, este es el montaje que ya lo conoces. Ahí puedes ver esos conmutadores que te he dicho que yo creo son conmutadores chinos. Ese era el interruptor de 2 posiciones, 3 circuitos. Ahí está esa electrónica asociada para poder hacer medidas de amperios, de voltios de filamento y de pasarlo al funcionamiento Maimó. El transformador, una clema que uso donde sacaré los 6 hilos que luego irá a los 9 que ya van a los electrodos de las placas. Esos 6 hilos son los que llevan las tensiones de filamentos, de placa, de grilla, de cátodo. Bien, ahí quiero que veas cómo quedó después de haber sufrido ese error mío de no haber puesto bien los conmutadores, cómo quedó el zoom de 1 miliamperio. Es esa pequeña resistencia negra, bueno, totalmente abierta. Y la otra es la que he hecho de 2 vatios, se ha oscurecido un poco, pero aguantó. Esa es la nueva resistencia del zoom. Lo he hecho con 2 resistencias, de tal forma que su suma está alrededor de 184-185 ohmios, para cambiar la degradada, la estropeada. Una vez cambiada, efectivamente, me marcó bien. Ahora estás viendo la lectura del analógico comparada con el digital ya con pila nueva. Ya le puse una pila nueva para que las medidas fuesen más fiables. Y estaba marcando bien. Pues bueno, ahora funciona. En un momento determinado y sin saber por qué dejó de funcionar. ¿Y cuál fue la causa? Era un falso contacto en esa plaquita donde tengo todo resistencias, diodos y demás. Pues hasta que di con él me costó mucho tiempo. Un falso contacto que, bueno, que salió a relucir pues después de haber hecho estas medidas. Siguiente incidencia. Después de haber buscado el falso contacto, subsané el falso contacto y no sé por qué, y todavía no sé la causa, esa resistencia de 250
ohmios, 2 vatios, empezó a echar humo y mira en qué estado quedó. Totalmente degradada. Y eso solamente se podía suceder, creo yo, es porque a sus extremos tenía los 150 voltios de la tensión de la placa. Pero yo miré la tensión que había en los extremos, quité esa resistencia, probé y nunca más se me volvió a reproducir. Por lo tanto, digamos, lo único que hice fue cambiar esa resistencia, pero no sé cuál fue la causa que me la quemó. Lo primero que hice fue verificar cómo estaban los extremos del transformador. Tenía miedo que ese corto hubiera, vamos, esa resistencia de carga de 250 ohmios metido sobre 150, es decir, estaba pasando casi medio amperio, me hubiese estropeado el devanado que precisamente da la alta tensión de la placa. Tuve suerte, no se estropeó y sigo manteniendo unos 146 voltios en los extremos de ese devanado, digamos, de alta tensión, que es el que alimentará la placa de la lámpara. Como te comenté, lo que hice también fue medir la tensión que tenía en los extremos de esa resistencia. Una vez quitada la resistencia esa que estaba quemada, antes de poner otra, bueno, medí la tensión que había en ellos y la tensión era 0 voltios. Esta resistencia es cómoda de cambiar porque desde el principio supuse que como es la de ajuste más o menos de fondo de escala cuando una lámpara está bien, pues para hacer más fácil ese tanteo, ese ajuste, se lo puse con 2 pequeños terminales de tal forma que de soldar la resistencia es muy cómodo y es fácil. Después de haber quitado ya todas esas incidencias, lo que intenté ver es ver si como MAIMO verdaderamente funciona el dispositivo. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hice es ponerlo en posiciones MAIMO y sustituir la lámpara por una resistencia y un diodo, de tal forma que esa resistencia en serie con el diodo van, por un extremo va al cátodo, que es el amarillo, que lo puedes ver ahí, y por el otro extremo va al rojo, que es, digamos, la tensión de placa. Es decir, estoy poniendo entre los extremos de ahí, que es donde iría verdaderamente la lámpara, esa lámpara que me deja conducir. Pues yo lo he sustituido por el diodo y la resistencia y me está marcando, me importa poco lo que me está marcando, era ver si las posiciones eran coherentes, era ver si marcaba algo, me está marcando, luego creo que vamos ya en buen camino. Te habrás fijado que ya tengo puestos los terminales con sus tensiones correspondientes. Has visto que tengo los rojos, el blanco tenía que ser verde, pero no tenía blanco. Tengo el cátodo en amarillo, los rojos que son placa y pantalla y los negros que son filamento. Luego ya tengo todas las tensiones en esos 6 cables. Ahí se puede ver con detalle cómo está constituido esos 6 hilos. Puedes ver que el filamento, los dos de la izquierda, salen de los conmutadores C1 y C2. Después va lo que consideramos que va, bueno, a la placa, que digamos es el positivo. Ese positivo viene con una resistencia de ajuste, digamos, del fondo de escala, de cuando la lámpara es buena, el miliamperímetro y a la placa. Después de ahí sale también una resistencia que irá a lo que es el electrodo de la grilla de pantalla. Luego está la tensión de la grilla de mando y por último el cátodo. Como ves, hay 4 puntos, digamos, que constituyen la masa, que son filamento, 150 voltios, es decir, la alta tensión que va, digamos, a placa. Después está el cátodo y por último está también el otro bobinado del transformador de 4 voltios. Es el transformador que según se ponga más a uno u otro va mejor el comprobador y ya lo veremos como precisamente la primera vez que yo lo puse no acerté, le di la vuelta en los contactos de ese devanado de 4 voltios y funcionando. En esa fotografía puedes ver la realización práctica. Es una clema de 6 contactos, los 2 superiores son el filamento, el tercero es lo que va a la placa, de ahí sale una resistencia que va a la grilla de pantalla, el quinto es la grilla de control y el sexto que es el cátodo. Verás que del sexto
sale un hilo amarillo que justo va pues, a lo que es la masa del filamento. Como mejora, puedes ver que los hilos se cruzan, es decir, el hilo que sale del filamento, que es ese hilo negro, uso ese hilo negro flexible que se usa pues muchas veces para lo que son las bananas de los polímetros, que es más flexible. Verás que ese hilo negro no va al agujero superior de la izquierda, sino que va al inferior, es decir, lo hice como un espejo, lo hice mal. Podía haber corregido cambiando los contactos de la clema, pero bueno, ya lo tenía todo montado, los contactos derechos de la clema, pero tenía todo montado y me dio pereza. Y por eso ves ese cruce que no tenía por qué haber habido. Podía haber habido una correspondencia paralela entre lo que es la clema y lo que son los agujeros de salida de los cables que después van a los distintos electrodos de la lámpara. Todo esto viene a cuento porque yo quiero que cuando veamos los cables estos que van a ir luego los electrodos de las lámparas tengan el mismo orden que tiene el comprobador de lámparas de MAIMO vertical. Y tiene a la izquierda precisamente tiene filamentos, luego viene ya placa y otro tipo y en el orden que yo te he definido. Pero por eso viene este cruce que te estoy diciendo. Y ya verás que ya he puesto hacia los electrodos los hilos que van a ir precisamente a esos electrodos de las lámparas. He procurado mantener el código de colores como hicimos en el otro. Lo que pasa es que el rojo no tenía, donde va rojo lo he sustituido por negro. Todo lo demás lo mantengo. Bueno, tampoco, perdona, creo que el naranja no tenía y lo he sustituido por el de color cobre. Entonces empezamos marrón 1, negro 2, color cobre 3, amarillo 4, verde 5, azul 6 y así sucesivamente. Ahí lo puedes ver. Para que no se despeine ese mazo de cables, le he puesto sencillamente termorretráctil. Ahí lo podías ver, porque ahora se ha caído, pero ahí lo podías ver cómo queda con un termorretráctil puesto y ahí están sus conexiones. Voy a probar primero, esto es un tanteo, son los principios de lo que es ver cómo va y lo voy a probar con un zócalo oval. Entonces, el zócalo oval lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya es sencillo, con un código de colores es sencillo. Ahora ya he conectado eso a la clema y lo que voy a hacer es el timbrado de las conexiones que van entre lo que son los pines del zócalo de las lámparas con los terminales negros que yo luego programaré sobre ellos. Para empezar, vamos a probar varias L84. Ahí ves una, otra, para ver cuál es el comportamiento que tiene precisamente esta lámpara y a ver cómo doy con la resistencia necesaria para llevar a fondo de escala este miliamperímetro. Fondo o próximo a fondo. Esta es la programación de la EL84. 24 que son 6 voltios, nada, verde grilla, amarillo cátodo, negro filamento, rojo placa, nada, rojo. Bueno, y ahora viene el momento más importante. La primera lámpara que vamos a probar con este comprobador de lámparas clónico del de MAIMO. Ya lo tengo bien programado, ya tengo bien puesto el zoom del miliamperímetro. Ten en cuenta que hay que ponerlo con 10 miliamperios. Y ahora vamos a ver el comportamiento. Bueno, tal y como tengo situada la cámara, no se ve muy bien, por eso con el lápiz lo que hago es señalar dónde está indicando la aguja.
se me ha quedado ahí más o menos. Y ahora lo más importante que quiero verificar es el comportamiento de la grilla de mando, que es el verde. Cuando está puesto tiene que marcar más, o sea, como si la lámpara estuviese bien, o sea, ir a mejor. Ahora lo voy a quitar. Luego ya hablaré de esos contactos, de lo que son las bananas de 2 milímetros y las hembras de 2 milímetros, igual que los machos de 2 milímetros. Mira, ahora sin nada me está indicando más miliamperios. Pongo la grilla y me retrocede la aguja. Eso me indica que tengo que cambiar el sentido del devanado de lo que es la grilla de mando, la de los 4 voltios. Mira, ahí te estoy indicando cuáles son los terminales de esos 4 voltios, los que de alguna forma dan la tensión de polarización de la grilla. Y estoy indicando que los tengo que cambiar, los tengo que permutar. ¿Para qué? Para obtener el resultado que vas a ver ahora. Mira, he puesto el osciloscopio, uno va ahí a la placa, otro va, que está, se ve un poco detrás, el verde que va a la grilla, son las tensiones que van a la grilla, y luego la masa la he puesto con uno de los del filamento. Y esa es la señal que obtengo. Como puedes ver, las dos señales están en fase. La que es más grande es la de placa, la que es más pequeña, las escalas son distintas, la que es pequeña es la tensión de grilla y como puedes ver, ambas señales están en fase. ¿Qué es lo que decía Maimón? Es decir, para que funcione bien, para que dé más desviación cuando la lámpara es buena, la tensión de grilla tiene que ser positiva y eso lo estamos viendo ahora en el osciloscopio. Esa resistencia bobinada es la resistencia de 250 ohmios que he puesto en serie con el amperímetro, lo mismo que hace Maimón. A mí no me ha bastado con ese valor, he tenido que incrementar ese valor. Ahora ves la programación, que ya la cité anteriormente, de la EL84. Tenemos 24 puestos en los conmutadores, que eso asocia una tensión de 6 voltios. Y después las bornas son nada, verde, que es la tensión de la grilla, amarillo, que es el cátodo, negro, negro, que es el filamento, nada, rojo, rojo de la placa, nada y el rojo de la grilla de pantalla. Con esa programación vemos e indico con el destornillador cómo me va subiendo la corriente que va a la placa. Se me queda en el punto que estás viendo ahí más o menos, o sea, me queda ya muy poco margen de subida, está casi a fondo de escala. Claro, cuando yo ahora meto lo que es la grilla, la aguja se me va fuera del margen, se me va a tope, digamos. Entonces, no he dado todavía con la resistencia, pero hice unos cuantos tanteos y en el próximo vídeo te presento el valor de la resistencia. Bueno, he ido subiendo los valores de la resistencia. No sé si este ya es el último tanteo. Sí te puedo decir que este ya con metido la grilla lo lleva a fondo de escala, pero creo que todavía incluso se pasa un poco. Quizá ahora lo que todavía no he alcanzado ese valor óptimo. Yo lo que hago es ir subiendo el valor de esa resistencia. Ya digo, Maimó pone una de 250 ohmios y nosotros ya hemos pasado hace mucho tiempo ese valor, pero todavía yo creo que me estoy pasando. Bueno, esta ya es la que yo considero que es una buena resistencia de ajuste para ver la calidad de la lámpara que estoy probando. Más o menos ves sin grilla, está más o menos por la mitad. Cuando meto la grilla se me va a 8. O sea, ya casi se me empieza a ir muy al fondo de escala. Luego yo creo que es una muy buena resistencia y el valor que yo he puesto es 6,6 K. O sea, de los 150 ohmios que parece que utiliza Maimó, yo he tenido que poner 6,6 K para que dé bien. He cambiado la posición de la cámara para que se pueda ver bien la desviación de la aguja. Ahí es cuando nosotros le metemos la grilla y ahí es sin grilla. Por lo tanto, vemos que sin grilla está alrededor de 5,
poquito menos, 4,8, y con grilla ya va a 82, 84, mucho más a fondo de escala. Y va bien, todavía tenemos margen para poder desviar un poco más. O sea, que considero que ese es el valor. Mira, esta es otra EL84. Como puedes ver, no sube pues hasta unos 12 y tengo metido lo que es el contacto de la grilla. Luego esta lámpara está muy baja y ves que bien lo ha discriminado este comprador de lámparas que estamos haciendo. Luego, por eso creo yo que llevamos muy buen camino. Probaremos muchas lámparas para ver. Ahora le he quitado la grilla, le pongo y le quito la grilla, sube un poco más cuando está puesta la grilla, pero fíjate, se queda en 20. Cuando la otra lámpara, la otra L84, hemos visto que iba hasta 82, 84. Esa lámpara está baja, esa lámpara no nos sirve. Ahora es otra lámpara, es la EBF89. Está sin poner lo que es la grilla de mando. Ves que entre rojo y amarillo ahí tenía que ir la grilla de mando, que es la verde. Y está marcando alrededor de 30, no llega a 30. Pero ahora ya le he metido. En cuanto le meto la grilla de mando, estamos subiendo a 60. Luego esta lámpara podemos decir que está bien. No está al nivel de la otra de 80, pero está a un nivel de 60 que yo creo que puede ser bastante válida. Ahí lo estás viendo. Y ahí, claro, ya está puesta la grilla de mando, que es la 2, que va en verde. Lo visto antes era la parte pentodo de la EBF89, pero esta lámpara tiene 2 diodos. Y ahora, digamos, está programado para los 2 diodos, incluso está con una especie de redundancia, porque todavía mantengo, ahora lo quito. Esa es la placa del pentodo, le estoy quitando. Y entonces ya me quedo con lo más básico. Es decir, me quedo con un cátodo en amarillo, me quedo con un filamento, los 2 negros, y me quedo con un positivo, que es la pata 7, que es, suelen poner como D1, que es la placa de ese diodo. Y claro, está conduciendo y está yendo bien, pero claro, ahora no tengo una grilla. Ahora vamos a comprobar, o estamos comprobando, la otra sección diodo, que como verás, digamos lo que es la placa, lo que llaman el D2, es el número 8. Ahí lo ves, en rojo el número 8, en 3 lo que es el cátodo y en 4 y 5 lo que son filamentos. Me está dando 62, 64, que está bien, está bien. Entonces, lámpara en general podemos decir que es buena, ¿no? Nos da valores, digamos, muy máximos, pero suficiente como para considerarla buena. Yo de momento creo que pasado el 50 ya podemos decir que es buena, no muy buena, veremos cuando lleguemos a 80, pero esta la damos por. Bien, ahora vamos a probar una doble tríodo, la ECC81. Sabes que la ECC85 se usa muchísimo, pero bueno, tenía esta ECC81 y vamos a probar qué. Primero la programo para el primer triodo, y ese primer triodo en el 1 tiene el ánodo, en el 2 la grilla de mando, en el 3 el cátodo, 4 y 5 filamentos. Ahí lo puedes ver por los colores con los que hemos identificado. La tensión, por supuesto, es la misma, es que son 6 voltios, 6,3 nominales. Vemos cómo de la desviación de la aguja es baja, tirando a muy baja. O sea, es decir, esa sección 1 del triodo de la ECC81 pues no da, por supuesto, ninguna confianza. Yo ya no lo usaría. Luego veremos la sección 2, pero esta sección 1 no tiene buena pinta. Voy a programar la sección 2, 4 y 5 filamentos, 6 placa, 7 grilla de control de la sección 2 y el 8 es el cátodo de la sección 2. Ahora tardará pues un tiempo en calentarse. Sí que ahora yo identifico cuál es placa y cuál es la grilla de pantalla. Prefiero poner a placa y a la que es grilla de pantalla. Maimó pone rojo y no distingue cuál de los dos es. Creo que me entiendes la idea que aquí te he querido dar. Yo prefiero ser un poquito más preciso. Mira cómo va subiendo. Pero vamos, esa precaución la he tenido en todas las lámparas que hemos estado probando.
Esta lleva una trayectoria ascendente, por supuesto, pero ya ahí empieza a ser casi asintótico. Ya no coge más valor. Ves que también esté baja. Está un poco mejor que la otra, pero está baja. Yo esta lámpara no la utilizaría. Ahora vamos a probar una que yo tenía rotulada como ECC85 bien. Vamos a ver qué grados de bien tiene. Conectamos esa ECC85, la programamos, estamos viendo lo que sería la sección 2. Le damos corriente. Esperamos que la lámpara se caliente. Solamente quiero volver a incidir y comentarte que ese tipo de terminales de 2 milímetros, bueno, puede servir porque ocupan menos espacio, pero no creas que son la panacea. Va subiendo, hemos pasado ya el nivel de 30, pero ya vemos que su ascensión es lenta. Va a llegar a los 40, quizá ni siquiera llegue a ellos. ¿Cómo podríamos decir que está esta lámpara? Yo más que bien, que es probable que a lo mejor funcione, pero yo le daría por una lámpara baja. Y es más, luego cambié ese bien, lo puse como baja. Ahora es la misma ECC81, pero vamos a ver la sección 1 de esa lámpara. O sea, es el primer triodo el que voy a probar ahora. Lo otro hemos visto que no llegaba a 4, a ver cómo está este. ¿Ves cómo empieza a subir cuando ya el filamento se está calentando? Y tampoco parece que tenga muchas ganas de pasar del 40. Se está quedando a un nivel muy similar al otro, a su compañero de la sección del tríodo, a la sección del tríodo 2. Efectivamente, vemos que tríodo 2 y tríodo 1 no pasan de 40. Me reafirmo, esta la podríamos dar como lámpara baja. Ahora vamos a probar otra lámpara ECC85 que yo también la tengo rotulada como bien. Vamos a ver qué bienes, cuánto bienes. La conectamos. Estamos mirando lo que es la primera sección triodo. Sabes que antes no pasaron de 40, pero mira ahora, mira esta otra. Ya está en 50 y está muy próxima a 60. Luego tenemos una lámpara esta que está mucho mejor que la anterior. Estará en 62 más o menos. Ahora lo que le quito es la grilla, el juego que siempre hago yo, ¿no? Con grilla y sin grilla. No, esta lámpara sí que podemos rotularla como bien. Esta es la otra sección. Lo de siempre. ¿Ves cómo va subiendo? Yo diría que las dos secciones de esta lámpara triodo, por supuesto, están muchísimo mejor que la otra. Y el triodo 1 respecto a este triodo 2, casi igual. O sea, tenemos una lámpara triodo que está alrededor de 60 y que se puede rotular como lámpara buena. Todo esto que estoy presentando es para ver cómo es capaz de discriminar, cómo es capaz de medir. Y creo que está haciéndolo bien. O sea, es bastante preciso lo que estamos haciendo. Su comportamiento además es muy repetitivo. Algunas de estas acciones las he tomado yo varias veces y es muy repetitivo. Mira, otra ECC85 que tenía yo rotulada como bien. Fíjate, esta ya llega a 70. 70, casi 72. Esta sí que verdaderamente está bien. O esta habría que ponerla como muy bien respecto a todas las que hemos ido probando. Vuelvo a incidir. O sea, el aparato es preciso, el aparato sabe discriminar, el aparato sabe diferenciar. Luego quizás sea un poco más difícil nuestro criterio para decir hasta dónde llegamos al bien. Pero el aparato sí que nos da medidas distintas para cada lámpara. Mira, y ahora estamos viendo lo que podríamos decir la sección triodo 1 de esa lámpara que hemos dicho que va muy bien. Y efectivamente, la tenemos a 82. Esto también me demuestra que el margen de escala que hemos elegido es bueno. Es bueno porque no me paso de él y me permite moverme con una cierta holgura sin llegar todavía todo al final. Bueno, creo que el comprobador va francamente bien. Lo hemos demostrado ya con un solo tipo de lámparas
Y lo que nos queda hacer es pues esa famosa carátula que probablemente la haga en madera, le haga los agujeros para los distintos zócalos y probar distintos zócalos. Pero hemos cogido el buen camino y este aparato sirve. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.